sentido de trasladarse del enfoque metodológico y conceptual, que es siempre muy importante. Alguno de los señores acá mencionados dijo alguna vez que no había nada más práctico que una buena teoría. Razón tenía. Lo que pasa es que tenemos que llevar después ese planteamiento a experiencias específicas y concretas. Es lo que estoy tratando o lo que voy a tratar de expresarles respecto al año 2015. Mi asesor en materia de técnica es el mejor ingeniero que tenemos en el Ministerio de Obras Públicas, por eso hace esto también. Con esto quiero decir que hay algo muy importante en las etapas de enfrentamiento, desastre y catástrofe. El más alto especialista tiene que estar dispuesto a hacer la más modesta de las tareas, y así sucesivamente. Eso es muy importante dentro del compromiso. El año 2015 fue un año extremadamente especial para nosotros. Si yo parto allá en 1960, esta es la historia de mi vida, yo estaba parado allá en 1960 en Puerto Montt, en el sur de Chile, cuando tuvimos el terremoto más grande, ahí dice el terremoto de Valdivia, pues la ciudad que fue asolada más fuertemente. 9.5, 3 minutos 15, se los encargo. No quedó cochino vivo, para decirlo en el lenguaje y no se encontró a las vacas, sino a 1000 kilómetros de distancia después para enfrentar tamaña catástrofe. Además, el mar. Porque un terremoto es muy complejo de suyo, pero un tsunami es... Que nos cuente nuestro amigo, que no lo voy a decir cómo se llama, porque se llama de tantas maneras, voy a decir simplemente entre nosotros amistosamente el japonés. Que nos cuente. Yo quiero decirles que acá hay una visión desde 1960 hasta más o menos nuestros días. Y ustedes pueden apreciar que en alas del tiempo, en torno al 2015, tuvimos las 7 plagas de Egipto. Es decir, una concentración de catástrofes extraordinariamente compleja. Y me estoy refiriendo solo a las naturales. Nuestros países muchas veces están asolados por otras crisis de otro carácter, pero en este caso solo las naturales. Digamos, ¿cómo pudimos afrontar tamañas dificultades? Es parte de la historia. Hay un texto, yo tengo algunos ejemplares acá en un modesto CD, Catástrofe 2015, en que está esto relatado con más detalle. Les voy a pedir además que Antonia Borda, nuestra directora de Obras Portuarias, ustedes le pasan el correo de cada uno de ustedes y nosotros le mandamos esta información. Hemos traído pocos ejemplares y le mandamos esta información con el mayor agrado, porque estas reuniones tienen sentido en la medida que construimos una red de cooperación que permite que nos aprovechemos unos de todo lo que hacemos los otros. A principios de marzo de 2015 tuvimos la erupción de un volcán, el volcán Villarrica. Es un volcán que es un volcán activo. Nosotros tenemos la mayor dotación de volcanes por kilómetro cuadrado, dado nuestra estructura geográfica. Esto es lo que llamo una emergencia, no necesariamente la caracterizaría de catástrofe, pero que la destaco porque es una emergencia importante que generó alarma pública, siempre una erupción en un volcán que está avisando esto hace 25 años y cada cierto tiempo, más o menos cada 10 o 12 años, con cierta regularidad se produce un fenómeno eruptivo importante. Ocurrió en marzo y estuvo en un proceso durante todo el mes de febrero particularmente complejo, en que esto estaba en alerta amarilla y entró el 3 de marzo en alerta roja. Esto es muy importante porque corresponde a nuestro periodo de vacaciones en febrero, y este volcán da a la localidad de Pucón, uno de nuestros centros turísticos más importantes, que multiplica por 10 la cantidad de población que tiene en el periodo de febrero. Y porque tenemos pocas carreteras, prácticamente una única carretera, Pucón Villarrica, de modo que el camino de salida es también extremadamente complejo y delicado. Sin embargo, primero la erupción fue relativamente moderada, duró 3-4 días y se habían tomado una cantidad enorme de medidas preventivas.
entre las cuales quizás la más importante es el trabajo directo con la población, para que cada cual sepa qué hacer en qué momento previamente establecido. Eso es muy, muy importante. Con todo esto alcanzó cierta... Nosotros en menos de 24 horas repusimos los factores de conectividad más importantes, el suministro de agua potable. Acá la ceniza, las características de la ceniza hacen que tomamos medidas precautorias respecto al consumo de agua potable, etcétera. Todo funcionó más o menos bien. Y lo más importante es que 3.400 personas fueron evacuadas a las 12 horas o antes de 12 horas de haber tenido la alerta roja. Pensamos que esto era todo lo que iba a ocurrir. Este es el fenómeno más grave. El anterior fue el más leve, este es más grave. Esto es francamente una catástrofe. Cuando en una zona desértica, en 800 kilómetros de longitud, tú tienes 17 aluviones, porque hubo una lluvia sin precedente alguno, quizás la recurrencia de 500 años. Fue destruido totalmente la localidad de Diego de Almagro, que recuerda al fundador de Chile, Diego de Almagro, en el interior de Copiapó. Un fenómeno parecido a este ocurrió con probabilidad mucho antes que el propio Diego Almagro descubriera estas tierras. Cuando tú tienes una lluvia sostenida de 120, 140 milímetros en el desierto cordillerano, y esa lluvia es caliente, vale decir, esa lluvia se da en marzo. Esa lluvia es una lluvia que tiene una isoterma muy elevada. Hay mucha lluvia y poca nieve. Lo que tenemos nosotros es que la lluvia comenzó a producirse prácticamente de 3.200 metros hacia abajo. Y afectó muchas localidades. Colapsó de paso la red de alcantarillado de Copiapó, que es un problema muy complejo, y 490 kilómetros de ruta, de nuestra ruta transversal, estuvieron afectados. Hay un número, no hemos puesto acá, pero las personas fallecidas en esta circunstancia para el nivel de volúmenes, bueno, cualquier persona fallecida en una catástrofe natural constituye un mundo, ¿no? Pero de todas maneras las cifras de víctimas no alcanzaron a 80 personas. Para la magnitud de lo que estamos hablando, es muy, en fin, dentro de los estándares muy interesante. Tuvimos una pérdida de la interrupción, o sea, una pérdida de la agua potable rural. No es un área particularmente muy poblada del país, pero los efectos fueron tremendos. Pensemos simplemente que nosotros removimos en la ciudad de Copiapó 2.220.000 metros cúbicos de material. Piensen en un cerro importante que ustedes conozcan de la ciudad donde viven o cerca, un cerro de unos 600, 800 metros. Estos son 6 cerros de esos en los cuales ustedes están pensando, para que analicen la cantidad de material, 1,5 metros más o menos, respecto a lo que ocurre con el sistema de pavimento. Y al mismo tiempo, en el caso de Copiapó, totalmente colapsado el sistema de alcantarillado. De modo de que sin agua, sin sistema de alcantarillado. De todas maneras, esa operación es una operación en que movemos 558 máquinas en 3 meses de trabajo. Nuestra maquinaria propia, mucha maquinaria minera del sector privado, maquinaria militar también, etcétera. Y logramos restaurar agua potable en 10 días en Copiapó y el sistema de alcantarillado en 40 días. El experto de Naciones Unidas que llegó, 2 o 3 expertos de Naciones Unidas que llegaron en su minuto, 3 o 4 días producido este fenómeno, había calculado que el restablecimiento del sistema alcantarillado como mínimo requería 90 días y que la restauración de agua potable requería 1 mes. Respecto a los indicadores, allí tuvimos una respuesta realmente magnífica de acuerdo a lo que son las características de eso. Tenemos en la siguiente imagen una idea, tenemos muchos videos de esto, pero esto es Casas hacia salir a Chañaral al Océano Pacífico.
ruta desde la cordillera hasta el Océano Pacífico a este nivel de velocidad. Víctimas fatales no alcanzaron a 70 y fueron plenamente identificadas más o menos antes de una semana de ocurrido el fenómeno, que es también un tema muy delicado de este es, sin lugar a dudas, un fenómeno único, probablemente sea solo comparable en nuestro listado de tragedias al terremoto de 1960 en términos del volumen, y tremendamente notable el área afectada. Muy interesante que esto ocurrió muy fuertemente en Taltal, al sur de Antofagasta, y en Taltal, al sur de Antofagasta, una riada parecida a esta, quizás un poco menos intensa en términos de material, no tenía tanto auto, sino que era la roca misma de la cordillera. Habíamos construido nosotros piscinas decantadoras de experiencias anteriores, quedaron levemente sobrepasadas, pero permitió que Taltal fuera solamente inundado y no arrasado. Tenemos muchas experiencias, principalmente en Colombia, en Venezuela, en nuestro propio país, de localidades enteramente arrasadas por fenómenos de este tipo, que tienen son muy virulentos, muy rápidos, y en un periodo muy breve tienen estas respuestas. Podemos sacar seguir más conclusiones. Estábamos en Copiapó, me acuerdo, yo estuve prácticamente 20 días en Copiapó dirigiendo las operaciones junto con el general de ejército. Veremos después algunas conclusiones de esta materia. Y bueno, todo estaba tranquilo hasta que el volcán Calbuco, que es el volcán que queda muy cerca de Puerto Montt, esta está tomada de mi ciudad natal, decidió hacer una erupción para hacer una cooperación al año 2015. Esta erupción es un volcán que ya había erupcionado en 1961, lo cual en términos geológicos es una erupción reciente. Generó también efectos muy, muy graves. Afortunadamente, hacia el área se desplazó la masa de erupción volcánica y piedras y toneladas de piedras, etcétera, hacia el área menos poblada y no hacia el área del lago Yanquihue, que habría sido tal vez de efectos mucho mayores. Hacia el área del lago Yanquihue lo que hubo fue toda esta densa humareda que impidió, dicho sea de paso, la circulación de aviones durante un periodo muy, muy importante. Habitualmente estas erupciones van después en dirección este y por tanto los efectos más graves los viven nuestros hermanos de República Argentina. Volvemos a pedir excusas, hemos tenido que pedir excusas durante tanto tiempo por erupciones volcánicas del Cahuille, el Chaitén en su oportunidad y ahora el volcán Calbuco. Acá, en la zona que vemos hacia la derecha, es donde esto no existía, esto era verde, y se abre ahí una nueva estructura, y nosotros logramos canalizar esto. Esto ocurrió el 30 de abril. En esta zona llueve aproximadamente unos 2.000 milímetros entre más o menos abril y septiembre. Con todo, cuando yo era niño llovía todos los días, pero de todas maneras acá hay una... Y nosotros logramos intervenir el cauce que formó la propia erupción, de modo tal que después el agua circuló por ahí. Hicimos ingeniería hidráulica en el terreno. Muy interesante también ver cómo muchas veces la capacidad de respuesta no permite tener estudios, permite tener que tomar decisiones en el terreno. Creo que fue un trabajo de despeje muy importante. Hicimos 14 kilómetros de cauce construidos desde el volcán. Los hicimos prácticamente en 10 días. En la historia de la región se habían hecho en los últimos 30 años 12 kilómetros de cauce. Es decir, también demuestra que cuando hay voluntad, como se señaló el otro día, pero voluntad que tiene que estar con un gran fundamento técnico, que tiene que tener maquinaria, que tiene que tener el control militar del área, que tienen que producirse una serie de fenómenos, y en la gran cooperación de la población afectada, las cosas efectivamente se pueden hacer. Es notable que además esto provoca después una evaluación relativamente positiva en materia de medios de comunicación, ¿no? Sigamos.
Quienes han conocido Chile recuerdan que lo mejor después de Puerto Montt es Valparaíso. Eso. Entonces acá tenemos el mar irrumpiendo agosto 2015 de una manera muy notable sobre gran parte del borde costero de nuestra zona central. Esto, Antonia Borda, nuestra directora de Aguas Portuarias, va a poder entregar algunos antecedentes mayores. Lo grave de este fenómeno es que el mar se apropió de ahí donde circulan los autos. Tenemos una grieta, una estructura, y el mar entró hacia el primer nivel con mucha fuerza, inutilizó parte de las defensas, etcétera. Y en muchas zonas como Valparaíso, Viña del Mar, estamos hablando de acá viven más o menos 1,5 millones de habitantes. Es decir, esto afecta muchos destrozos en la estructura del borde y bueno, un fenómeno. Desgraciadamente, el fenómeno de las marejadas se nos volvió a repetir unas 3 o 4 veces con intensidad fuerte en algunas zonas del litoral costero de nuestro país. Y este año hemos tenido también 2 o 3 episodios de esta naturaleza. No teníamos mucha experiencia, tuvimos una respuesta, especialmente de la Dirección de Obras Portuarias, en hacer trabajo de restauración en tiempo récord, ¿no? Hacer enrocado en el punto y generar además una disciplina de población. Esto tiene el efecto negativo que mucha gente, hasta antes que se producen los destrozos mayores, encuentra que esto es magnífico, entonces deciden ir al borde a mirar esta maravilla que está ocurriendo, hasta que haber no tenido víctimas, o no sé si 1 o 2 casos muy menores, se debe a una gran cooperación de la Armada, de los Carabineros, demás materiales de resguardo, y establecer a 2 cuadras del límite del borde. Les señalo esto porque creo que este fenómeno de marejada es un fenómeno mundial, que se está produciendo con mucha fuerza en muchos otros lugares, costa europea, costa incluso del Mediterráneo y demás, y bueno, la mayoría de nuestros países tienen bordes costeros muy importantes y esto es algo sobre lo que podemos. Le vuelvo a reiterar que en el texto esto está relatado con mucho más detalle y está relatado además de un modo relativamente simple, no está lleno de datos técnicos, está relatado muy como ocurrió y tiene los suficientes datos técnicos de las decisiones que nosotros tomamos. Tuvimos reparación de caletas y demás, las marejadas de Valparaíso. Llegamos y como las marejadas en Valparaíso se dieron en forma simultánea al hecho de tener acá la mezcla de ambas. A la izquierda tenemos un socavón en nuestra carretera panamericana, nuestro compromiso panamericano, nuestra carretera principal, la Ruta 1, un socavón de la magnitud que usted puede apreciar ahí, afortunadamente sin víctimas. Pero al mismo tiempo hubo un proceso de lluvia muy significativo que afectó fuertemente en un domingo, 8 de agosto, me recuerdo bien, era un domingo, y eso de algún modo generó efectos algo menores que lo podríamos tener. También es una zona, Tocopilla, incluso al norte de Antofagasta, a unos más o menos 600 kilómetros de Atacama, lo que vimos hacia el principio. Esto tuvo su efecto complejo, pero afortunadamente también acá obras de piscinas decantadoras en las zonas altas de la montaña que da, o de las cumbres más altas que da a Tocopilla, localidad poblada, permitieron que el conjunto de la zona de desastre fuera exactamente el punto donde no teníamos terminadas, sino solo proyectadas las piscinas decantadoras. Entonces también te muestra que tú no haces algo. Le quiero decir que para hacer piscinas decantadoras en Antofagasta, en Total, en Tocopilla, en Iquique, etcétera, nos llevamos como 15 años consiguiendo la evaluación socioeconómica favorable de la instancia ministerial, sobre todo porque la mayoría de la gente dice, pero ¿para qué va a construir estas enormes cosas que no van a servir nunca? Bueno, sirven en circunstancias particulares, pero salvan vidas, y eso es muy importante. Lo de Tocopilla fue importante. Hubo un minuto en que teníamos la secuencia, si ustedes ven en el tiempo, en que estábamos saliendo de una y no salíamos de una y entrábamos en otra.
Entonces, en septiembre yo decidí que iba a descansar, porque había sido un trabajo extremadamente agotador, y el día 16 de septiembre celebramos las fiestas patrias en el ministerio, hicimos un homenaje especial con el ministro Undurraga a los funcionarios, porque habíamos hecho un trabajo muy importante en cada uno de estos puntos, etcétera, el 16 de septiembre, y yo a las 7 de la tarde llegué a mi casa y dije, yo duermo hasta el día 18, que tengo el acto religioso, tenés que tener. Sin embargo, pasó esto. Terremoto y tsunami el 16 de septiembre de 2015 en Coquimbo, 8.4. No es modesto, pero nosotros tenemos un récord sísmico muy alto y por tanto un 8.4 no nos provoca tanto. Como ustedes saben, la intensidad no es que un 8.4 sea el doble de un 4,1, no, la escala es logarítmica. Japonés, Yoko Ono, sabe. Yo creo decir que este 8.4 fue acompañado de un tren de 3 olas sobre los 4 metros. Un tsunami curioso, un tsunami que afectó zonas de la costa. Parece que la ola rebotó en alguna sección de costa y se introdujo hacia la ciudad de Coquimbo, en el mero centro de la ciudad, con efectos devastadores. Esos 2 barcos que tenemos ahí están instalados en la plaza de Coquimbo como resultado del fenómeno. No estaban instalados previamente, ¿no? Nos costó mucho ponerlos en ese lugar. 8.4, 88 embarcaciones, 13.000 personas afectadas, damnificadas directamente. También un tema muy, muy, muy duro, porque además en nuestra capacidad de respuesta era una capacidad de respuesta de que estábamos como Ministerio de Obras Públicas trabajando en 5 puntos geográficos simultáneamente. Entonces no hay mucho que... Afortunadamente la situación fiscal del año 2015 era mucho mejor que la del 2016 y por tanto los temas de recursos fueron menos graves. Pero acá también los expertos y demás se decían, mira, la limpieza de toda esa área de Coquimbo y sacar los buques y todo lo demás, un mes, 10 días. En el 90% en Los Vilos y en Tongoy, que son las otras caletas muy, muy maravillosas, Los Vilos y Tongoy logramos eso. El despeje y recuperación de caminos. Esta situación que ustedes ven a la izquierda es entre La Serena y Coquimbo, la carretera propiamente tal, y eso lo recuperamos nosotros también en 10 días. En 10 días quedó... Entonces, son buenos ejemplos de circunstancias muy delicadas, muy complejas, pero que tienen respuestas posibles. Es decir, no solo somos actores que presencian la fatalidad del destino natural, sino somos personas que desarrollamos capacidades importantes. ¿Tienes más? Esto nos costó, bueno, escenas de antes y después, aunque la diferencia acá en el caso del tsunami es que el antes y el después tiene alrededor de 10 días. Entonces, ustedes visitan hoy, esto no tiene casi ningún vestigio de que haya habido una situación como esta. Eso es lo que nosotros, los que trabajamos en desastres desde que somos niños, es el logro, ¿no? Cómo en un plazo breve de tiempo tú eres capaz de restituir la situación inicial y cómo eres capaz también, junto con restituir en la emergencia, definir los proyectos en lo que se refiere a infraestructura para la reparación definitiva. Vale decir, haces la ligazón entre el tratamiento de la emergencia e inicio del tratamiento de la reconstrucción. Unos hacen una cosa, otros hacen otras cosas. Después veremos más adelante que en la fase de emergencia el rol del mando militar y Fuerza Armada es vital, es fundamental. Orden público, seguridad misma vista por la población, etcétera, autoridad política, acciones rápidas para hacer que el camino quede transitable, aún con condiciones limitadas, pero junto con que nosotros dejamos el camino transitable, vamos haciendo nuestros proyectistas, Valenzuela, a cargo de ellos, lo tuvimos moviéndose por todo Chile, va haciendo los proyectos para la solución definitiva del tema. Y, bueno, en términos, esto importó más o menos un 7% de la inversión del Estado, pero significa movilizar alrededor de unos 150 millones de dólares en cada uno de los años, en 2015 y 2016, en que se van
colocando allí los recursos de emergencia como los recursos de reconstrucción. Visto a 7 generales, tú dices el 7-8% del presupuesto de inversión del Ministerio de la Pública. Pero como ustedes saben, muchas veces en medio de un ejercicio presupuestario cuesta mucho conseguir 5 recursos. Conseguir levantar 150 millones de dólares de recursos públicos no es una faena, créanos, sencilla. Y yo quiero, esto es la ilustración. No sé si la palabra elecciones puede ser todavía muy importante, pero quiero referirme a algunos de los elementos. En la mayoría de estos casos, sobre todo en la emergencia de Atacama, que es 40 veces más grave que cualquiera de las enfrentadas acá, tenemos en general muy buenos récords. Para algunas materias estamos muy bien preparados. Nosotros tenemos con Japón una cooperación en materia de riesgo sísmico de muchísimos años, como tenemos con la Universidad de California en Estados Unidos respecto a nuestra falla geológica estructural sobre el Pacífico. Y por tanto el país tiene una capacidad, incluso es más, desde 1960, el macroterremoto mundial de 1960, se cambiaron todas las especificaciones de construcciones, de modo de que las construcciones antisísmicas o los estándares antisísmicos constituyen una norma importante. Y lo que es más importante de todo esto es que todo esto está acompañado por una gran conducta colaborativa de la población. La población que pudiera entrar en cualquiera de estas circunstancias en situación de gran desesperación es habitualmente un factor que lo colocamos como parte de la solución más que como parte del problema. Sin embargo, en situaciones como las marejadas, en situaciones como las 17 aluviones simultáneas en la zona fundamentalmente de Atacama, sobre la cual no teníamos ningún precedente, tenemos muchas veces que lo primero al llegar es hacer un reconocimiento de cuál es el problema. ¿Me entiendes? No es lo mismo que te toque una catástrofe de la cual tú tienes algún tipo de lección aprendida. Fíjate que un 8.4. También costero, en el caso de Esmeralda, en el caso de los hermanos ecuatorianos, es también costero, población más o menos similar. El problema es que el caso de Esmeralda, el nivel de profundidad fue mucho menor que el nivel de profundidad que nosotros tenemos. Entonces, nuestros terremotos son terremotos de alta graduación, pero muy en la estructura de las placas. Entonces eso hace que los efectos que tengan sean... A veces puede haber un 5.4. En Murcia, en España, un 5.4 y un desastre. Tenía 10 kilómetros a 10 kilómetros de la Tierra. El terremoto 8.4 fue 54 kilómetros. Entonces los efectos son efectos de distinto tipo. La población es un factor. De acuerdo a los estándares de Naciones Unidas y demás, nuestra respuesta en la cantidad de fenómenos que hemos señalado fue caracterizada en general como muy buena. Nuestra respuesta es calificada por organismos internacionales como buena, no como muy buena, buena en reconstrucción. O sea, tenemos mejor respuesta en emergencia que en reconstrucción. Tenemos que ver por qué, cómo. Tenemos naturalmente muchos problemas institucionales. Los gobiernos regionales, cada una de estas experiencias y desastres se da en una determinada sección del territorio, son puestos muy a prueba. Donde tenemos gobiernos regionales con fuertes y buenos liderazgos, etcétera, las respuestas son mucho mejores. En otras ocasiones los problemas son tan graves como lo que ocurrió en Atacama, que eso habríamos tenido respuestas institucionales insuficientes en cualquier caso. Nosotros tenemos, a pesar de ser un país de muchas y muy variadas catástrofes, tenemos todavía una estructura de Oficina Nacional de Emergencia muy insuficiente. Debiéramos tener nosotros algo mucho mejor en esa materia. Eso mismo redunda en que el Ministerio de Obras Públicas tiene que ser reconocido como Ministerio de Obras Públicas, Agua y Catástrofes. Es decir, que nosotros asumimos la totalidad de la respuesta en lo que se refiere a infraestructura. Y bueno, pero lo hacemos más bien por subsidio. En otros lugares puede haber agencias especializadas,
No estoy diciendo que la agencia especializada de desastres va a ser siempre la solución al tema, aunque siendo yo chileno, no se olviden nunca que Winston Churchill decía que a grandes problemas, grandes soluciones. En Chile eso se traduce a grandes problemas, grandes instituciones. Es decir, que las instituciones nos van a salvar. Yo creo que las instituciones salvan parte de los problemas, no los problemas. La respuesta social. La respuesta social es compleja siempre. Cualquier autoridad pública que piense que se va a hacer famoso favorablemente después de una catástrofe, en general está muy equivocada. Sacar un empate ya es una proeza. Yo siempre digo, no hay brasileños en la sala, yo siempre digo que es como jugar en Maracaná y empatar a 0. Este ejemplo es el único lugar donde no se puede decir es en Uruguay, que ellos son capaces incluso de ganar. Pero, es decir, el desastre lleva aparejado el desaliento, la desconfianza, la fatalidad. En áreas particularmente pobres hace que la situación de pobreza sea aún más angustiosa, etcétera. Por lo tanto, es muy difícil salir airoso de una situación. Entonces, también las respuestas sociales son complejas. En ocasiones, además, el tratamiento de esta emergencia implica desplazamientos de población, y la población desplazada constituye un fenómeno. Si en América Central, con ocasión de las circunstancias de guerra, todavía nosotros trabajamos en UNASUR y en Naciones Unidas y en todo lo demás, lo que pasa con las poblaciones desplazadas es un problema muy delicado, porque, y en muchos de los fenómenos que hemos señalado que ha habido población desplazada y que requiere un tratamiento muy especial. Los medios de comunicación juegan un rol también muy importante. A veces parece que, sobre todo para la televisión, mientras mayor es la situación gravísima que pueden mostrar, es mejor. El rol de los medios de comunicación es complejo. Por otra parte, la libertad de expresión es un valor democrático muy importante para todos nosotros. Entonces no podemos echarle la culpa, pero hay que generar. Quiero destacar la enorme importancia que la radio suele cumplir como medio de comunicación en el enfrentamiento de este tipo de emergencias, especialmente en las zonas rurales, localidades apartadas y demás. Quiero también señalar que hay ciertos organismos especializados del aparato público que cumplen roles importantísimos: el registro civil e investigación, el reconocimiento de víctimas en los tiempos más rápidos posibles, identificación de esas víctimas. Además, esto en muchos países demora mucho tiempo. En el caso chileno, quizás una de las experiencias más interesantes es esa. Nuestro colega Martínez señalaba la cantidad de gente que había sido desplazada hacia Ecuador con ocasión del terremoto de Esmeralda desde Chile. Lo importante es que más allá de ese número, que puede parecer un número de 2 dígitos modesto, fue solo de personal altamente especializado, del registro civil e identificaciones y de bomberos de alta especialización que hacen recuperación de víctimas en estructuras que se han desplomado. De modo que tuvimos ahí eso más algún conjunto de técnicos básicamente sanitarios, se complementaron muy buenamente con el gobierno ecuatoriano. Siempre hemos tenido una cooperación muy abierta con todos los países, pero particularmente con el Ecuador, muy agradecido de que nuestra ayuda haya sido una ayuda de alta especialización en un área en el que, trabajando además con los equipos ecuatorianos o equipos locales. Quiero decir esto porque a veces la ayuda internacional es vista como la gran salvación a estos problemas, y eso no siempre es tan así. Nosotros requerimos que el país afectado pueda expresar demandas específicas en el menor tiempo posible. No puede llegar ayuda generalizada. Incluso nosotros a nivel regional, cuando tuvimos el gran terremoto 8.8, febrero 27F de 2010,
Yo era intendente de Puerto Montt, la zona del sur, y nosotros a las 2 horas habíamos definido que hacíamos una campaña para tener agua, leche y pañales. Nada más. No aceptamos ningún otro tipo de ropa, agua, leche y pañales. Y poder llevar por vía aérea o por vía terrestre a la zona mexicana, esa ayuda específica fue vital. Entonces, el tema de la selección de las necesidades, la autoridad local juega un rol absolutamente imprescindible, ¿no? Y bueno, también llegan siempre una gran cantidad de expertos. A veces se define que experto es cualquier persona que está a 5.000 kilómetros de su lugar de origen. Hay que tener cuidado. No. Muy importante que todos los expertos internacionales tengan siempre un nacional al lado. Eso es vital. No solo para traducirlo culturalmente, para traducirlo en términos de las necesidades más imperiosas de la gente. Rol de las Fuerzas Armadas. Absolutamente claves en la emergencia. Absolutamente claves en el tema de la seguridad pública. Fundamentales en constituirse en unidad de mando. Nuestro orden constitucional establece que una vez que la Presidenta de la República establece el decreto constitucional de catástrofe, tiene que designar al oficial militar de más alta graduación en el área de frenar la catástrofe como responsable constitucional del mando. Y naturalmente apoyado en las autoridades civiles, en los ministerios y todo lo demás, pero realmente la experiencia de las Fuerzas Armadas es sumamente vital en toda esta materia, como lo es la experiencia de las unidades de alta especialización en los diferentes servicios. Quiero finalmente decir que también ocurre frente a las catástrofes que ocurre lo bueno y lo malo. Yo tenía mi celular porque tuve un 4.1 en Arica. Ayer tuvimos nosotros acá una explicación, entonces un temblor 4.1 en Arica y estamos teniendo una lluvia intensa en la zona de la provincia de la región de Coquimbo, Valparaíso, zona central, entonces estamos... Pero fíjense, si nosotros logramos que en la zona de Coquimbo no se produzcan desastres muy importantes y no tengamos aluviones, afortunadamente acá mi gran consulta es la lluvia fría o caliente, es decir, hasta dónde está nevando mucho o llueve mucho. Cuando nieva poco y comienza a llover desde gran altura, el riesgo de aluvión es alto. ¿Qué tenemos hasta este minuto en nuestra zona centro-norte del país? Tenemos gran nevazón y tenemos lluvias relativamente bajas. Esas lluvias relativamente bajas están llenando nuestros embalses y la nieve y el proceso de hielo va a significar temporada agrícola segura de agua por los próximos 3 años. Entonces, también ocurre que algunos de estos fenómenos tienen su contraparte positiva, no es fácil verlo. Mis últimas palabras para decir que yo estoy sumamente agradecido en nuestro país, estamos muy agradecidos de lo que nuestro convenio histórico con la Universidad de California en materia sísmica, la JICA ha jugado un rol importantísimo, nosotros, el gobierno de Japón, tenemos una cooperación extraordinariamente importante en materia de tsunami, terremoto y demás, y ocurre que los fenómenos son relativamente similares. Cuando tenemos un fenómeno grave, expertos japoneses vienen acá. Cuando tenemos las situaciones gravísimas ocurridas en Kyoto y otros lugares de Japón, nuestra gente va para allá, tenemos una cooperación muy establecida. Pero lo que yo echo de menos, e insistiré siempre mientras esté trabajando en COSIPLAN, es que la cooperación horizontal nuestra es la gran demanda. Y yo quiero proponerle a las autoridades peruanas de hoy, a las autoridades peruanas que surjan del proceso libre, democrático y transparente el próximo domingo, cualquiera sea su resultado, que trabajemos en el marco de COSIPLAN para que el Perú, que tiene experiencia muy importante en esta materia, pudiera, en un plazo relativamente breve, hacer un curso, taller para profesionales permanentes de todos los países de América Latina, del mismo tipo del curso, taller que hacemos
nosotros y qué vamos a hacer nosotros el 10 de octubre al 22 de octubre sobre caminos básicos o la reposición y mejoramiento de la calidad de los caminos rurales, donde tenemos experiencias compartidas en el Perú, y que eventualmente Lima y el Perú sean la sede de este curso taller sobre enfrentamiento de desastres. De modo que en cada una de las materias que en COSIPLAN vayamos definiendo como materias que son importantes para nosotros, establezcamos un tipo de mecanismo de cooperación horizontal que permita que se vayan formando generaciones de expertos latinoamericanos conversando con otros expertos latinoamericanos. Y en materia de catástrofe, uno solo se gradúa de experto cuando los ha vivido. Acá la enseñanza de aula cubre un porcentaje muy menor. Entonces hay muchas otras cosas que solo se traspasan sobre la base de una comunicación muy directa. Que sea útil para todos nosotros. Muchas gracias.